Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con mucho gusto en este jueves 10 de diciembre del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y nos ocupan en esta noche la porción de Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. Les invito a que lean conmigo y enseguida hacemos una oración para pedir que el Señor nos enseñe. Dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de vosotros, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oremos. Dios santo y bueno, maravilloso Padre celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, sabiendo que estás presente con nosotros cuando leemos tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que en esta hora tengas a bien, Señor, por tu amor, enseñarnos a hacer sencillas tus palabras a nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude, que esta palabra tuya, Señor mío, sea fundamento sobre el cual podamos edificar sólidamente nuestra fe. Te lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo, hermanos, ahora este tema, salvación por gracia, también para los judíos. El apóstol Pablo ha venido enseñando a lo largo de la carta a los romanos exactamente el asunto de que el evangelio que es predicado en la Biblia, el evangelio que el apóstol Pablo predica, el evangelio para el cual el apóstol Pablo fue apartado, enseña que la salvación es exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Sí, así dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al no judío. Y el apóstol Pablo enseña efectivamente quién es el verdadero judío, porque miren, el apóstol Pablo es judío, convertido a Cristo, y él ruega por sus hermanos en la carne, para que también ellos sean sus hermanos en la fe. Pero ¿qué nos enseña el apóstol Pablo con respecto a eso? Dice el apóstol Pablo que en medio del pueblo de Israel hay un remanente escogido por gracia. Sí, dice Romanos capítulo 11, versículos 4 al 5. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta respuesta fue para aquel profeta Elías. Versículo 5. Así también aún en este tiempo, es decir, el tiempo de Pablo, el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo de la iglesia, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y vimos que remanente es un grupo, es un sector de judíos que van a ser salvos solamente por gracia, no por su ADN físico, no por su genealogía, sino por gracia. Es decir, son hombres y mujeres extraídos de en medio de la nación de Israel, conforme a estos principios que hemos visto en la palabra de Dios,
pero que son escogidos por Dios para ser salvos. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice el apóstol Pablo también de esta manera: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 11:25, que es la porción que nos ocupa hoy? Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Realmente, cuando la palabra de Dios dice esta palabra misterio, que se traduce en nuestras vidas precisamente como misterio, está indicando un principio de Dios que es revelado. ¿Revelado por medio de qué? Por medio de su palabra. Dice el apóstol Pablo entonces: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, es decir, este principio que ahora es revelado. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, el apóstol Pablo, hablando a los gentiles, como dice en Romanos 11:13, dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Es decir, esta porción de la palabra de Dios, el apóstol Pablo le está dirigiendo específicamente a los gentiles. Dice: no quiero que seáis arrogantes por su condición. En realidad, ha acontecido en Israel un endurecimiento en parte. Es decir, es el apóstol Pablo el encargado de enseñarnos esta explicación. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando a los gentiles que no podemos ser arrogantes, porque el Señor ha determinado en su plan maravilloso que la salvación alcance también a los gentiles por gracia, es decir, por venir a la fe en Cristo Jesús para ser salvos. Porque de la misma forma, también los que Dios ha determinado de entre el pueblo de Israel serán salvos de la misma forma. Cuando dice aquí el versículo 25, endurecimiento, se refiere, la palabra endurecimiento es porosis, se traduce como endurecimiento. Da idea de un encallecimiento, un encallecimiento parcial, por el cual los judíos cuya genealogía es descendientes de Israel, no han creído en Cristo como Salvador, cumple exactamente el plan de Dios. Y en esto consiste el misterio que ahora es revelado. Los que sean salvos por gracia de entre la nación de Israel, también serán salvos por medio de la fe. Es decir, el Señor Jesús, por su sangre preciosa, les estará redimiendo también a ellos. ¿De qué manera? El Espíritu Santo toca sus corazones y entonces creen en Cristo como Salvador conforme a la elección que Dios ha determinado. Y entonces es cuando dice, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Y entonces ya podemos entender claramente, puesto que el apóstol Pablo enseña que Israel es esa nación, ese pueblo de Dios escogido por gracia, que forma un solo pueblo, una sola nación. Si nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos explica en Efesios 2, 14 y 15. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y no judíos, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, en el plan maravilloso de Dios está incluido que todos los que han sido escogidos de entre los gentiles sean salvos, y también todos los que han sido escogidos de entre la nación de Israel sean salvos, y entonces todo este grupo que forman el verdadero Israel también será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y entonces dice versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Es decir, es Dios quien quita el pecado de los hombres por medio de Cristo. Así que en cuanto al Evangelio, fíjense en esto, notemos esto, hermanos, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, en este caso, los que han sido endurecidos son enemigos por causa de los no judíos en cuanto a la elección, pero son amados por causa de sus padres. Entonces, todo este grueso grupo de hombres y mujeres de la nación de Israel también serán alcanzados, igual que los no judíos, por el Espíritu Santo, para que se cumpla la palabra de Dios que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia a ellos, de la misma forma, así como el pueblo de Israel rechazó a Cristo y ha sido desobediente, ahora también de la misma forma también ellos serán alcanzados. Dice así también, versículo 31, estos también ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, a judíos y a no judíos, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Es decir, hermanos, los judíos, este grueso grupo de hombres y mujeres descendientes naturales de Israel, que Dios ha escogido para salvación, también lo serán, también serán salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, únicamente de esa manera. Dios les bendiga, amados hermanos, compartan estas transmisiones y con la ayuda de Dios nos veremos en nuestra próxima reunión.